Entonces el ciclo de Otto, que habíamos mencionado que se da en un diagrama de presión contra volumen, presión 1, presión 2, volumen 1 y volumen 2, y que está basado para un motor de 4 cilindros. Nosotros acá le vamos a agregar un proceso en el cual acá voy a escribir origen y acá un punto A, y este proceso en este punto aquí es reversible, pero va a haber a una cierta presión un punto B acá, luego un punto C, y de C aquí hacia A un punto D. D hacia A y luego de A hacia 0. Entonces, aquí va a ingresar calor a una mayor temperatura, y en este ciclo de Otto aquí sale calor a una temperatura menor. Y entonces definíamos ahí las etapas para ese ciclo de Otto. Por ejemplo, en la parte que hemos agregado de 0 a A, esta parte se denomina carrera de admisión, y es cuando se introduce aire al cilindro a una cierta presión. Y entonces, por supuesto, observa en esta carrera de admisión el volumen aumenta y se introduce la mezcla ahí del aire. Luego, entonces, se cierra ahí el proceso en el motor, y entonces hay un cambio ahí, perdón, aquí de A hacia B. Ese cambio de A hacia B es una mezcla de aire y combustible, pero noten que como el volumen se reduce del volumen 2 al volumen 1, se dice que esa es una compresión, y no hay intercambio de energía, porque sucede que las paredes, en este caso del cilindro, son adiabáticas. Entonces ahí se comprime adiabáticamente. La temperatura sí va a aumentar de A hacia B, porque en todo proceso de compresión hay un aumento de temperatura. De B a C, ahí la presión se mantiene constante, y es cuando está el proceso de combustión, ahí ya sale la chispa. En el caso del motor, de la bujía, ¿verdad? Del motor, sale la chispa, y entonces es cuando se añade, en ese momento, se añade energía térmica. La presión y la temperatura aumentan de manera rápida. Sin embargo, noten que el volumen acá permanece constante en el ciclo de Otto. Luego, de C a D, en ese proceso ahí, nosotros le vamos a llamar a esta parte la carrera de potencia. En esa carrera de potencia, noten también que el gas se expande, porque hay un aumento en el volumen, de volumen 1 a volumen 2. El gas se va a expandir, pero a través de un proceso de tipo adiabático. Y entonces en ese proceso de tipo adiabático, la temperatura va a descender, y el trabajo efectuado por el gas, igual que en el de A hacia B, va a ser igual al área bajo la curva. Por último, de D hacia A. De D hacia A es cuando sale, vean, se libera. En el caso de un vehículo, por medio del escape, del radiador, se libera ese calor hacia el medio. Se extrae energía térmica a medida que la presión disminuye, pero eso se hace otra vez a volumen constante. Y entonces se abren las válvulas, ¿verdad? del escape,
y no se hace trabajo durante esa etapa. Y noten, entonces, que acá, de A hacia 0, que agregamos nosotros en nuestro diagrama, aquí es la expulsión final de los gases en esa etapa de A hacia 0. Gases residuales que se expulsan a presión constante, que en este caso es la presión del contorno, la presión atmosférica, y el volumen disminuye dentro del cilindro, del volumen 2 al volumen 1. Y otra vez el ciclo se repite. Inicia nuevamente la carrera de admisión y ese es todo un proceso. Entonces, en esas trayectorias ahí, hay ciclos en donde se da ese funcionamiento del motor y nos interesa ahí hablar de algo que se llama razón de compresión. Yo la voy a definir así, con ese símbolo. Esto es bien interesante porque les cuento, al menos en lo personal, yo he visto, he experimentado cómo han ido cambiando esas razones de compresión en los vehículos y sin ir tan lejos, en cuestiones de unos 20, 30 años, ha aumentado enormemente, porque esto es la mezcla que se hace del aire con el gas y eso aumenta la potencia. Cuando uno va en una cuesta, tengo una cuesta de conocerla más de 30 años y entonces ahí he visto cómo ha ido cambiando esa potencia en los diversos motores a medida que ha pasado el tiempo, porque se han ido haciendo estudios de esa razón de compresión que se da en el cilindro, que se da dentro del motor. Y entonces la razón de compresión, que es esa mezcla de aire y gas, por lo general diatómico, lo vamos a definir como la variación o la razón que hay entre un volumen 1 y un volumen 2 en los procesos estos cíclicos que dan, y eso aumenta la eficiencia del motor. Entonces, la eficiencia en este caso, basada en el ciclo de Otto, va a estar dado por la expresión 1 menos 1 partido la razón de compresión, es decir, B sub 1 partido B sub 2, y todo elevado a un exponente en donde vamos a tener un coeficiente que ya hemos trabajado antes también y que vamos a decir que va a ser el mismo acá. 1 menos gamma. Por supuesto, ahí podríamos tratar de mejorar esa nuestra expresión. Y para mejorarla, aplicamos ahí algunos procesos de tipo matemático. Y veamos si elevo B sub 1 a la 1 menos gamma y B sub 2 a la 1 menos gamma y aplico aquí producto de extremos y producto de medios en esa parte de la fórmula. Entonces voy a tener que E va a ser igual a 1 menos B sub 1 elevado a la 1 menos gamma. Vamos a borrar ahí. Los vamos a colocar en un solo paréntesis. B sub 1 partido B sub 2 elevado a la 1 menos gamma. Y esta sería una expresión para trabajar el ciclo de Otto. Entonces tenemos aquí la eficiencia para el ciclo de Otto, 1 partido R, que es la razón de compresión,
R elevado a la gamma menos 1. Y entonces podemos usar esta expresión o esta otra. Hagamos un problema. Bien, se los voy dictando. Durante un ciclo de Otto, la cámara del gas se comprime desde un volumen de 4 metros cúbicos hasta un volumen final de 3 metros cúbicos. Calcule la razón de compresión del cilindro. Calcule la razón de compresión del cilindro y la eficiencia en ese motor que funciona con el ciclo de Otto. Entonces, la razón de compresión es el volumen 1. Perdón, ¿podría repetir cuáles son las dos preguntas? Disculpe. Calcule la razón de compresión y la eficiencia en el ciclo de Otto. Entonces les decía, la razón de compresión R sub C va a ser igual al volumen 1 sobre el volumen 2. Y el volumen 1 es 4 y el volumen 2 es 3. Entonces tenemos la razón de compresión 1.33. Observen que es adimensional, ¿verdad? Ahora, la eficiencia va a ser igual a 1 menos la razón de compresión, que es 1.33. Elevado a la 1 menos gamma. Pero gamma en este caso para un gas de este tipo diatómico lo vamos a tomar como 1.4. Y entonces acá calculamos la eficiencia que nos va a dar un valor de, veamos. Entonces nos da la razón de compresión 1.33 y la eficiencia 0.17, es decir, 10.78%. Bien, vamos a hacer otro problema. Vamos a tener una máquina cuyo motor usa la combustión interna. Una máquina cuyo motor usa la combustión interna y trabaja con una eficiencia del 30%. Trabajando con una eficiencia del 30%. Determine la razón de compresión del cilindro. Determine la razón de compresión del cilindro. Sabemos entonces que la eficiencia es 0.3. Y entonces la expresión que estamos utilizando para la eficiencia está dada por E es igual a 1 menos la razón de compresión elevado a la 1 menos gamma. La razón de compresión R elevado a la 1 menos gamma. Entonces recuerden, gamma son las razones de capacidades caloríficas, recuerdan, a volumen constante, a presión constante, pero en este caso para un gas diatómico estamos utilizando el valor de 1.4.
Entonces queremos encontrar acá este dato, ya que conocemos 0.3 es igual a 1 menos la razón de compresión a la 1 menos 1.4. Y de ahí tenemos que despejar. Para eso, entonces, podemos obtener raíz en ambos lados. Acá, la raíz de 1 menos gamma, la raíz de 1 menos gamma, y de este lado, la raíz también de 1 menos gamma. Y entonces, de este lado, me va a quedar raíz cúbica de 1 menos 1.4. Raíz cúbica de 1 menos gamma. De este otro lado, raíz cúbica de raíz de 1 menos gamma, cancela el radical. Y me va a quedar 1 menos la razón de capacidades caloríficas. Entonces, reordenando y volviendo a hacer acá el problema, tenemos que la razón de compresión va a ser la raíz de 1 menos gamma, que es 1 menos 1.4, y 1 menos e. Entonces, eso sería 1 menos 0.3 elevado a la 1 partido. Y entonces 1 menos 1.4 me va a quedar menos 0. Me va a quedar menos 0.4. Y hacemos la operación. A ver cuánto nos da. Entonces, hemos encontrado acá, haciéndole el despeje, que la razón de compresión es 2.44. Entonces, algo importante que tenemos que ir ya mencionando es que durante el desarrollo de este curso hemos estado hablando de lo que se conoce como funciones de estado. Y una primera función de estado que mencionamos es la temperatura. También mencionamos la energía interna. Y noten que, por ejemplo, la temperatura está relacionada con la ley de equilibrio, la ley cero, el equilibrio termodinámico. Sin embargo, la energía interna es una función de estado que va a estar relacionada con la primera ley de la termodinámica. Entonces, ahora hemos estado ya hablando de la segunda ley de la termodinámica, pero la segunda ley de la termodinámica la podemos ir relacionando ya con una función, una tercera función de estado, que se va a denominar entropía. Entonces, la entropía de forma indirecta la voy a relacionar con la segunda ley. Y es que todas las funciones de estado se utilizan precisamente para describir estados de un sistema. Y en este caso,
la entropía definida desde un punto de vista, y lo voy a anotar acá. Punto de vista macroscópico. Como lo definió Clausius. Más o menos por el siglo XIX, 1865, vamos a mencionar. Acá, en 1865, Clausius dice que el cambio de entropía entre dos estados de equilibrio va a estar dado por el calor transferido, dividido la temperatura absoluta del sistema. Pero son cambios muy pequeños. Entonces, en este sentido vamos a usar diferenciales. Y la S le vamos a denominar entropía. Y entonces va a haber una razón ahí en la variación de una cantidad de energía partido una cantidad de temperatura muy infinitesimal, temperatura absoluta. Bueno, al final va a ser la misma, entonces podemos decir que va a ser temperatura absoluta. Y acá el dQr significa el calor que se da en un proceso que va a ser de tipo reversible. Y entonces, en realidad, esto de la entropía, lo que me va a describir así a grandes rasgos y desde un punto de vista macroscópico, decíamos, es la cantidad de desorden que hay en un sistema. La cantidad de desorden no es, digamos, un concepto puramente termodinámico, sino que al contrario, son procesos que se dan a nivel de la naturaleza. Y entonces se tomó para la termodinámica, porque precisamente cuando se hace un proceso de compresión en el cilindro, se aumenta la temperatura. Y al aumentar la temperatura, recuerden de todo lo que hemos venido mencionando, las moléculas en el interior de ese gas cambian de velocidad. Y al cambiar de velocidad, entonces ahí se produce un desorden aleatorio, porque no se sabe qué dirección van a tomar las moléculas. Y de ahí que la entropía mide, de acuerdo a las variaciones de temperatura, miden la cantidad de desorden que existe en ese sistema. Por ejemplo, si arrastro un objeto acá sobre una superficie, después de un momento determinado se hace un trabajo sobre el objeto, está dado por F por R, de acuerdo a la distancia que recorre. Y noten que entonces todas las moléculas que componen el objeto continúan en su estado normal, después de haber sufrido ese proceso de traslado de un punto inicial a un punto final. Sin embargo, si nosotros tenemos una cierta cantidad de agua en un recipiente y entonces lo sometemos a un cambio de temperatura, a medida que la temperatura aumenta, el desorden en las moléculas se observa por la constante vibración y movimiento que hay al aumentar la temperatura. Entonces, vamos a decir
que en el primer ejemplo acá tenemos una baja entropía, mientras que en el segundo hay una alta entropía. Y noten que está relacionada precisamente con la variación que hay en la cantidad de temperatura que se aplica. Porque entonces la entropía delta S va a ser igual a S sub 2 menos S sub 1. Esto es la variación de entropía. En un sistema, el orden o desorden. Y si nosotros tenemos que la variación de entropía, cuando se agrega energía al sistema, energía alta, que le voy a llamar Q sub C, dividido la temperatura, entonces ahí esa variación es mayor que cero. Implica una variación alta de entropía. Pero al contrario, si cuando en ese sistema hay un flujo de energía en relación a la temperatura absoluta, entonces decimos que la entropía disminuye al haber ese flujo de energía. Y eso se puede dar en los procesos que son reversibles. De ahí que en la definición le colocábamos a esa cantidad de calor una R, porque nos va a dar en un proceso reversible el cambio neto de entropía entre dos ciclos. Por ejemplo, en un proceso isotérmico de A hacia B. Esta es una isoterma, donde la temperatura se mantiene constante. Entonces yo puedo venir de A hacia B y agregarle energía al sistema. Es decir, si fuera un diagrama P contra B, noten que se aumenta la temperatura, el volumen. De un volumen 1 a un volumen 2 se aumenta. Al aumentar el volumen, disminuye la temperatura, pero para poder compensar y que el proceso siga siendo reversible, hay que agregarle energía. Entonces, ahí es donde se aumenta el volumen y al agregarle energía, aumenta el desorden molecular, por lo que veníamos mencionando. Aleatoriamente, las moléculas empiezan a tener mayor espacio para extenderse unas con otras. Pero si por el contrario, tengo un proceso de B hacia A, entonces ahí se extrae energía al sistema, porque hay un proceso de compresión. Y entonces en ese proceso de compresión, y para lograr una entropía baja, se extrae energía. Y entonces a esto se le va a llamar un proceso reversible, solo si se da de manera cuasi estática, como habíamos platicado, en que un proceso cuasi estático es aquel en que los cambios infinitesimales de temperatura, de energía, se dan de manera imperceptible, de tal manera que se está restableciendo constantemente el sistema, se restablece al equilibrio, y al restablecerse al equilibrio va a mantener su nivel de entropía, y sucede que entonces la sumatoria de todas las variaciones de entropía que existan, es decir, la entropía que se da para una energía
mayor más la variación de entropía que se da en una energía menor, se suman y todo eso entonces va a ser igual a cero. Y al ser igual a cero, esa variación de energía que se da para una energía mayor es igual a menos la variación de energía cuando se extrae. Y noten que el signo va a ir asociado de manera intrínseca al calor. Es decir, si es positivo, si hay energía en el sistema, y es negativo si se extrae energía del sistema. Y por supuesto, si el proceso es reversible, pero a la vez también es cíclico. Un proceso cíclico, aquel que inicia en un punto y concluye en el mismo punto. Cíclico y reversible, ahí la variación de entropía siempre va a ser igual a cero. Para los procesos cíclicos y reversibles, a su vez. Entonces tomemos en cuenta que todo esto que estamos mencionando de procesos reversibles y cíclicos son procesos ideales. Son procesos que en la realidad no existen. Y entonces, por ejemplo, la máquina de Carnot es un motor que funciona en un proceso reversible, un proceso ideal. Sin embargo, el mismo Carnot menciona que su máquina ideal no existe y que entonces su eficiencia va a ser mayor que cualquier máquina real que se pueda construir. Entonces, para el próximo día de clases de su texto dejamos estos 4 problemas y vamos a habilitar para la entrega en el Classroom en formato PDF.